Hola a todos. Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy os voy a contar mi método para charlar directamente en este mismo momento con tu inconsciente o con tu doble o gemelo. Este es un método en el que vas a poder hablar de manera directa y en el mismo momento, es decir, sin hacer meditaciones y sin hacer historias. Vas a poder hablar con tu inconsciente para averiguar ciertas cosas o con tu gemelo para averiguar ciertas otras. Vas a obtener la respuesta de manera inmediata y en el mismo momento en el que lo hagas. No vamos a necesitar sueños, ni estar pendientes de señales, ni nada de nada. Vamos a obtener la respuesta en el mismo momento. Bueno, hace tiempo que os quiero hacer este vídeo, pero cuando empezó todo, primero quería probar bien todo este método porque, bueno, pues me lo fui inventando yo, mezclando técnicas. Entonces quería ver realmente que funcionaba, que las respuestas que daba eran certeras. Y claro, había preguntas que contestaba, o sea, que yo podía saber en ese mismo momento que era cierto o no, pero había preguntas que necesitaban cierto tiempo para ver si se cumplían las respuestas o no. Entonces, claro, necesitaba un cierto tiempo para ver que funcionaba de manera buena para poder explicaroslo. Entonces, luego surgió el tema del viaje a África y demás, entonces no os pude hacer un vídeo antes de irme. Aunque sí que justo antes de irme me invitó Cristóbal a su canal, que su canal se llama Ley, Atracción y Abundancia. Me invitó, 2 o 3 días antes de irme, a hacer un vídeo con él. Y dije, date, esta es mi oportunidad de contar esto. Aunque no lo cuente en mi canal, lo cuento, porque la cosa es difundir métodos y, pues bueno, que la gente tenga otra herramienta para mejorar su día a día. Entonces allí hice un vídeo con él en el que expliqué todo el método. Pero bueno, si no lo habéis visto no pasa nada porque yo os lo voy a explicar ahora mismo, aquí y ahora, en este vídeo, todo de principio a fin. De todas maneras os voy a dejar el enlace a ese vídeo, al canal de Cristóbal, en la caja de información, por si queréis ver ese vídeo después. Porque seguramente pues explique las cosas de diferente manera o lo explique de otra manera que a lo mejor pues os gusta escucharlo por una segunda vez o lo que sea. Bueno, pues vamos allá. Lo primero que debéis saber, y como pone en el título, es que con este método os vais a poder comunicar tanto con el inconsciente como con el doble o el gemelo, lo que yo llamo el doble o el gemelo. Hace unos días os he subido un vídeo en el que os explico las diferencias entre esto mismo, entre el inconsciente y el ser, y el doble y el gemelo. ¿Qué es cada cosa? Porque muchas veces me preguntáis qué es uno, qué es otro, que no entendéis qué tal y pascual y no sé qué, y por qué necesitamos ir al inconsciente y no sé qué. Entonces os he grabado un vídeo y os lo colgué hace unos días para explicaros todo esto y que os quede muy claro. Para este método hay que tener bien claras las diferencias, así que por favor, si no habéis visto ese vídeo y os tenéis dudas, pues os recomiendo ir a verlo. Una vez que tenemos todo claro, os paso a explicar el método de manera muy sencillita. Con este método vamos a poder hacer preguntas de todo tipo en referencia a nuestra vida, a nosotros, a las cosas que nos pasan, a las cosas que van a pasar. Podemos hacer preguntas de todo tipo, de respuesta sí o no, y solo vamos a necesitar nuestras manos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer a través del testeo muscular. Voy a explicar brevemente qué es el testeo muscular para aquellos que no lo sepan. El testeo muscular es valernos de nuestro propio cuerpo, de nuestros propios músculos, para obtener ciertas respuestas. Entonces, está visto, esto se utiliza, por ejemplo, en técnicas de policía para saber si alguien, en el detector de mentiras, vaya. Cuando veis que les ponen los tubos estos alrededor del pecho y demás, es para detectar la presión muscular que hay. Entonces, cuando se detecta, se hacen unas preguntas de control, y se detecta cómo reaccionan los músculos ante respuestas verdaderas, ante respuestas certeras, y cómo reacciona la musculatura ante respuestas que son falsas. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que cuando la respuesta es verdadera, los músculos tienden a contraer o a distender. Entonces, si nosotros realizamos un test de control previo, vamos a averiguar cómo reaccionan nuestros músculos ante una respuesta de sí y ante una respuesta de no. En esto consiste el testeo muscular.
Para el testeo muscular hay muchísimas formas de hacerlo. Hay gente que se pone de pie y se balancea para un sí, se queda quieto para un no, etc. Pero la manera más sencilla y más práctica de hacerlo, porque lo puedes hacer en cualquier momento, en cualquier postura y demás, es con nuestras manos. Vamos a hacer lo que yo llamo los anillos. Bueno, creo que esto lo dijo Cristóbal en un vídeo suyo, los anillos de los dedos. El caso es muy sencillo. Vamos a tener que entrelazar nuestros dedos y consistirá para hallar la respuesta en tirar de ellos. Entonces la historia es que se nos van a quedar o enlazados, no vamos a poder deshacerlos, o se nos van a abrir, se va a cortar y se nos van a separar las manos. Para averiguar cuál es la respuesta del sí y cuál es la respuesta del no, tendremos que concentrarnos brevemente, un segundo, y decir sí. En mi caso, como podéis ver, el sí es que se me mantienen cerrados. Y si yo digo no, por mucho que yo quiera, no. Por mucho que yo quiera hacer fuerza, se me van a separar. Entonces podéis probarlo ahora mismo para ver cuál es vuestro sí y cuál es vuestro no. Nunca va a dar error. Y si da error, tienes que concentrarte un pelín, o sea, tienes que focalizar tu consciencia, no concentrarte ni meditar, sino focalizar tu consciencia en lo que estás haciendo. Porque si no sucede es que algo va mal. Hago un inciso porque muchas veces, bueno, algunas veces en terapia con algunas personas no les funciona este método de los dedos, ellos no lo pueden hacer. Y por ejemplo, una paciente me decía que, bueno, que ella no lo podía hacer, que nunca la salía y que ella utilizaba un péndulo. Bueno, pues por alguna razón a algunas personas no les sale este método de los dedos, este testeo muscular. Tienen algún tipo de bloqueo y no les sale. Entonces, si ese es tu caso, puedes probar otros métodos, como por ejemplo me dijo esta chica que utilizaba un péndulo. Yo la verdad es que no sé cómo funciona el péndulo, pero imagino que si dices sí va en una dirección y si dices no en otra, imagino. Pero bueno, puedes buscar otros métodos alternativos para hacer esto. Aquí en este vídeo voy a explicarlo con los dedos porque es como yo lo hago, es como yo lo he experimentado y al 90% o al 95% le saldrá de esta manera. Vale, creo que hasta aquí lo he explicado todo de manera clara. Vamos a utilizar las manos, vamos a utilizar este método de los anillos para obtener nuestras respuestas de sí y de no. Para probar que el testeo muscular funciona, podéis hacer preguntas de las que sabéis respuesta y ver qué os va respondiendo a las manos. Entonces podríamos decir, vamos a comprobar, os voy a hacer una comprobación para que vosotros veáis. Sí, no, vale. ¿Me llamo Sonia? Sí. ¿Tengo el pelo largo? Sí. ¿Soy un hombre? No. ¿Trabajo de ingeniero informático? No. ¿Veis que el sí es junto y el no es separado? Cuando digo cosas que sé que obviamente que no soy un hombre ni soy informático, pues me dice que no. Si es alguna respuesta afirmativa, me dice que sí. ¿Vivo en Madrid? Yo por mucho que intente separar es que no puedo, de verdad. Yo qué sé. ¿Mi marido es de China? ¿Veis? Por mucho que intente juntar, se me separa. Es que es físico, es que lo puedes comprobar. Así que te animo a que hagas preguntas sobre ti mismo para que compruebes que efectivamente funciona. Vale, una vez todo esto está claro, tenemos que decidir a quién vamos a preguntar, a quién vamos a dirigirnos, al inconsciente, al gemelo, para hacer la pregunta que nosotros queremos. Así que voy a explicarlos por separado para que sepáis bien cuándo hacer unas preguntas a uno y cuándo hacerlas al otro. Vamos a empezar por el inconsciente. Al inconsciente le vamos a preguntar cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestro mundo interior o nuestro cuerpo, y vamos a hacerle preguntas pues del tipo qué bloqueos tenemos, qué creencias limitantes tenemos, si nos duele tal o cual cosa por este tema o por otro, o sea, cosas que sabemos que él controla, porque es la centralita de control que controla nuestro organismo y nuestro mundo interior. Entonces vamos a preguntarle cosas que él sabe, que él tiene en su base de datos. Esto, preguntarle al inconsciente, es muy útil en terapia para saber qué bloqueos tenemos, qué nos está bloqueando en una terapia, o a qué conflicto es debido algo que padecemos. Es bastante útil en terapia tanto para el paciente como para el terapeuta, que también puede preguntar sobre el paciente. ¿Cómo hacemos las preguntas? A ver, primero
Para hacerlas al inconsciente no necesitamos mucha concentración porque el inconsciente ya sabéis que siempre está ahí alerta, siempre está al 100% y no necesitamos ninguna concentración previa. Tan solo necesitamos poner conciencia en lo que estamos haciendo, es decir, no podemos ponernos a hacer mientras vemos una serie. Esto es lo que os quiero decir, o sea que tenemos que estar ahí conscientes de lo que hacemos. Bueno, pues como deberíamos estar en todo momento, pero vamos, nos concentramos un segundo, nos centramos en lo que estamos haciendo y testeamos el sí y el no. Así que primero, sí, cerrado, no, se separa, vale. Y entonces ahora empezamos a hacer las preguntas. Ponemos conciencia en la pregunta, la decimos en nuestra mente o en alto, la podemos decir, no pasa nada, y comprobamos con los dedos. Podemos hacer tantas preguntas como queramos, o sea, como si te quieres estar 48 horas preguntando sin cesar. Y las respuestas que obtenemos preguntando al inconsciente a veces nos sorprenden muchísimo, porque tú conscientemente puedes pensar una cosa, puedes decir, por ejemplo, no, yo no soy racista, yo qué va, no soy racista. Y cuando lo preguntas, en los dedos te sale que sí, que eres racista. Entonces, claro, tú te quedas como... ¿Por qué? Entonces, si te paras a interiorizar un momento, a lo mejor dices, bueno, a lo mejor con cierta cultura, pues la desprecio un poco. Ah, entonces ya sí que eres racista. A lo mejor a ti te preguntan, ¿eres racista? Uy, no, si yo, mira, estoy casada con un negro, ¿cómo voy a ser racista? Pero luego, si lo haces, os estoy diciendo algo al azar, no es que lo haya comprobado, pero vamos, que es algo de lo que puede pasar. Entonces nos da respuestas que nos pueden sorprender muchísimo. Os voy a decir algunas preguntas de algunos ejemplos de preguntas que podéis hacer. Por ejemplo, si estáis buscando algún conflicto, pues que vosotros pensáis que puede estar en la familia. ¿Tengo un conflicto ligado a mi familia? Sí, no. Vale, siguiente pregunta. ¿Estoy heredando un conflicto de mi bisabuela? Sí, no. Siguiente pregunta. ¿Es un conflicto relacionado con el dinero? Sí, no. ¿Es un conflicto porque mi abuela perdió su herencia? Sí, no. Así, o sea, vais haciendo preguntas de sí y no y vais acotando el terreno, el tema que vosotros queréis. Preguntas que podéis hacer relacionadas con vuestras creencias. Por ejemplo, ¿creo que el dinero es malo? Es una de las grandes preguntas que a todo el mundo le sale que sí, que cree que el dinero es malo y esto causa muchos problemas económicos. ¿Creo que no merezco ser feliz? Otra pregunta que en muchos casos sale que sí, que no merecen ser feliz porque tienen programas de no merecimiento, de que alguna vez de pequeño les dijeron cualquier historia y ya piensan que no deben ser felices o que si son felices son personas irresponsables y cosas raras. Creo que voy a suspender este examen. Esto es muy útil porque, claro, si tú vas a los exámenes, para la gente que se esté examinando, si tú vas a un examen creyendo que lo vas a suspender, tienes un 90% más de posibilidades de suspender. Entonces, puedes hacerlo previamente para quitarte la creencia de que vas a suspender y para instalarte la creencia de que vas a aprobar y de que va a ser fácil. Esto, si lo hubiera sabido yo en mi época de universidad, pues otro gallo habría cantado, también te digo. Y luego, pues datos al azar de nosotros mismos. ¿Soy negativo respecto a este tema? Tal. Mi embarazo fue problemático, es decir, mi propio embarazo, no el embarazo de mi hijo, sino cuando mi madre estaba embarazada de mí, ¿tuvo problemas? Sí, no. ¿Qué problemas de qué tipo? Tal, y ya vas acotando el tema. Vale. Bueno, pues estas preguntas son solo algunos ejemplos y lo que yo os recomiendo es empezar, si tenéis un tema en concreto a preguntar, empezar por cosas muy generales e ir haciendo preguntas más y cada vez más específicas. Lo que yo hago muchas veces es, si quiero saber, por ejemplo, una fecha, empezar a preguntar a lo general y luego, ¿y cuándo va a pasar? En enero de 2018, por ejemplo, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, hasta que logro el mes. Y luego incluso el día. Podéis concretar todo lo que queráis. Vamos a explicar ahora las preguntas que podemos dirigir al doble o al gemelo. Las preguntas que podemos hacerle a él son mucho más profundas, o sea, van más allá de preguntas simplemente sobre nuestro organismo, sobre nuestras creencias. Son preguntas mucho más profundas que incluso abarcan pues las situaciones que nos pasan, es decir, las cosas externas ya. No solo preguntamos sobre nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro interior, sino que podemos preguntar sobre situaciones externas y sobre cosas externas, no ajenas a nosotros porque tienen que ver con nosotros,
pero sí que podemos preguntar sobre cosas externas. Por supuesto, podemos hacerle todas las preguntas que hacemos al inconsciente, se las podemos hacer al doble sin ningún tipo de problema porque él lo responde todo, él lo sabe todo. Pero muchas veces es más práctico preguntarle al inconsciente algo que quieres saber en ese mismo momento, porque si no tienes práctica, para hacer una pregunta al doble sí que se necesita un pelín más de concentración y de consciencia. Entonces, si no tienes práctica, la puedes hacer mejor al inconsciente. ¿Qué le podemos preguntar al doble? Pues mira, lo mejor que le puedes preguntar al doble, o bueno, una de las cosas más prácticas, son consejos. Que te dé consejo en ese mismo momento de algo que estás en duda de hacer o no. ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? ¿Debería hacer tal cosa o no? ¿Cómo debo actuar aquí? ¿De esta manera o de otra? Esa respuesta que nos dé nos puede calmar mucho respecto a una situación tensa que podemos estar viviendo. ¿Cómo preguntamos al doble? Bueno, pues para preguntarle necesitamos un pelín más de focalización y de centrarnos y de poner plena consciencia. Si no tienes práctica con el doble, no vas a poder hacerlo. O sea, primero tienes que practicar con el doble, pues yéndola a visitar y demás. Tengo otros vídeos del doble que los voy a dejar abajo en la caja de información. Si no tienes práctica con el doble, no puedes empezar a hacerle preguntas porque es que no sabes ni quién es. Entonces, primero tienes que ir a verle, hablar con él y demás. Entonces, pongamos que ya sabes quién es el doble, que conoces a tu doble, que has hablado con él y que todo perfecto. Entonces, cuando ya sabes esto, yo lo que hago es cerrar brevemente los ojos y visualizarle, porque yo le veo, o sea, tengo una imagen de él. Pero no es necesario, si vosotros simplemente es una voz, pues oís su voz o evocáis su presencia, como lo hagáis vosotros, como se os presente vuestro doble a vosotros mismos. Entonces cerráis los ojos y os ponéis en contacto con él, como hola, vengo como si fuerais a hablar con él, pero vais a hacerle preguntas de otra manera diferente. Establecemos contacto, por supuesto, con él, con una sonrisa, con un hola, como queráis, establecer contacto con él. Hacéis una respiración muy profunda, con consciencia, y comprobáis el sí o el no. O sea, le decís dame un sí, le pedís a él dame un sí, comprobáis con las manos, dame un no, comprobáis con las manos. Es lo mismo que con el inconsciente, pero hay que establecer la conexión con el doble y pedirle a él que te dé un sí, que te dé un no. Entonces yo siempre, antes de hacerle preguntas, le digo, ¿puedes responderme unas preguntas? Siempre me dice que sí, obviamente. ¿Puedes responderme unas preguntas sobre tal cosa? Siempre le pido como permiso, ¿no? Como siempre me ha dicho que sí, nunca me he encontrado en el lugar que me diga que no, pero a lo mejor hay un tema en concreto que yo no debo saber en ese momento o lo que sea. Entonces yo siempre le pregunto que si me puede responder unas preguntas y si me las puede responder sobre tal cosa. Siempre me ha dicho que sí, pero yo os invito a que lo hagáis de la misma manera, por si acaso. Y a continuación empezamos ya con las preguntas. Os voy a poner algunos ejemplos. ¿Debo decir tal cosa a esta persona? ¿Debo actuar de esta manera con este grupo? ¿Es buena esta persona para mí? ¿Me está perjudicando esta persona? ¿Debo fiarme de tal cosa? ¿He perdido tal objeto? ¿Cómo lo puedo recuperar? ¿Este objeto está en tal sitio? ¿Este objeto está en tal otro? Podéis preguntarle infinidad de cosas. Y aquí os advierto porque el doble o el gemelo es muy cachondo. O sea, tiene un humor muy exaltado. O sea, le gusta mucho el humor. Al menos al mío. Entonces, yo le he preguntado muchas veces cosas y me ha respondido algo que no es, y claro, yo he dudado y he dicho, ¿me estás diciendo la verdad? Y me ha dicho, no. Entonces, como yo le visualizo, yo le veo reírse. Entonces le digo, por favor, que me conteste seriamente, porque para mí es un tema serio. Entonces que me conteste seriamente. Entonces muchas veces tenéis que estar alerta porque os va a intentar vacilar. A mí me intenta vacilar muchas veces, pero ahí está el truco de conocerle tanto para llegar a saber que te está haciendo eso. Entonces, pedirle que por favor, que es un tema serio o tal, y decirle que por favor te conteste con sinceridad. Lo increíble es que también podemos preguntar sobre nuestro futuro, es decir, cosas que nosotros estamos ansiosos o preocupados de lo que va a pasar con cierto tema o con tal tema en el futuro. No tiene que ser un futuro lejano, sino de aquí a
a corto plazo. Entonces podemos preguntarle cosas tales como ¿voy a conseguir trabajo? Y entonces yo aquí es donde os recomiendo que vayáis acotando. Si te dice que sí, vale, pues voy a conseguir trabajo el mes que viene, o sea, por ejemplo, en octubre, voy a conseguir trabajo en noviembre, en diciembre. Entonces vas acotando y te va diciendo que sí o que no. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para algo que para mí me parece fundamental, que es darte tranquilidad. Porque a lo mejor tú estás nervioso, intranquilo, pues en este tema, por ejemplo, del trabajo. El que no encuentra trabajo, cuando viene a encontrar trabajo. Pero si tú tienes una respuesta, o sea, la intranquilidad nos viene de no saber. Cuando no sabemos, nos ponemos nerviosos, nos alteramos, y todo esto genera una mala energía que nos empieza a hacer que actuemos mal, que actuemos erróneamente, y nos empieza a meter en un bucle que no deseamos. Entonces, si conocemos la respuesta, o sea, si sabemos cuándo va a pasar algo, esto nos infunde tranquilidad y nos infunde paz y calma. Entonces, esta paz y esta calma nos lleva justo a lo contrario, a que nos pasen, a que actuemos de manera correcta, a que tomemos buenas decisiones y a que esa situación que nosotros estamos buscando se propicie. Entonces es como algo que se retroalimenta. Es muy útil para estos temas porque podéis encontrar la respuesta a eso que os preocupa, que os inquieta y que os perturba, como dice la señora de los horóscopos de por la noche, la Encarna Gracia, esta como se leñe se llame. Y entonces podéis obtener esas respuestas que tanto os preocupan. También podéis preguntar, ¿voy a encontrar pareja? Algo que a mucha gente le inquieta. O ¿cuántos hijos voy a tener? Cosas así que os creen inquietud o que os creen curiosidad. Cualquier pregunta es buena, no hay ninguna pregunta mala. Por supuesto, todas tienen que ser bien intencionadas. No puedes preguntar cosas, por ejemplo, ¿le va a pasar algo malo a esta persona? A ver, vamos a centrarnos y un poco de cordura. Y yo he comprobado en más de 10 ocasiones que la fecha que da es certera, es decir, cuando dice que algo va a pasar en tal día, es que va a pasar. Por ejemplo, cuando yo estaba mirando lo de los billetes de avión para irnos a Tanzania, pregunté en qué fecha nos íbamos a ir. Yo tenía pensado irnos un lunes y él me contestó un domingo 26 de agosto. Y yo me quedé así y digo, a ver, es que eso es imposible porque yo trabajo ese domingo, o sea, no nos podemos ir ese domingo porque yo trabajo. Y Paulo también trabaja, así que no va a poder ser, pero bueno. Y posteriormente, cuando compré los billetes, tuve que coger esa fecha porque eran más baratos y salían de noche. Entonces, al final cogí esa fecha y no me acordaba de que él me había dado, pero yo lo tenía ahí apuntado en una libretita y cuando lo miré digo, ostras, que es que ya me lo dijo él hace mes y medio, o sea, increíble. Después también, por ejemplo, pregunté cuándo íbamos, cuando estábamos en Tanzania teníamos dudas de si podíamos ir al Ngorongoro o no, y nos costó al parque natural a ver los animales y nos costó muchísimo encontrar un tour, una compañía que nos diera un precio razonable, porque todos te intentan estafar. Claro, estábamos preocupadas y pregunté si íbamos a ir, me dijo que sí, y entonces pregunté cuándo, porque claro, no podíamos estar en Karatu, en esa ciudad, para siempre. Y entonces me dijo un día, el 14 de septiembre. Y bueno, pues fue pasando y o sea, todo surgió justo en el último momento del día anterior y al día siguiente nos fuimos, día 14 de septiembre, al Ngorongoro. O sea, que todas las fechas que me han dado han sido certeras. Por supuesto, he podido solo comprobar unas cuantas que han sucedido en estos meses. He preguntado cosas que van a suceder, pero todavía quedan años, así que no os puedo decir si es así o no, pero vamos, que no tengo ninguna duda de que va a ser así. Pero lo que os comento, saber esas respuestas nos proporciona una cierta tranquilidad que nos hace ver las cosas de otra manera, o sea, muchas veces cambia la perspectiva de las cosas. Entonces las respuestas que obtenemos son muy beneficiosas, no solo porque sabemos la respuesta, sino por todo lo que nos proporciona a nivel interior. Y este es el método, o sea, no tiene más. No es nada complicado, como veis, pero es muy práctico y muy valioso, la verdad, que yo lo utilizo a diario, me funciona perfectamente en toda clase de momentos, en toda clase de situaciones, y lo que yo he podido comprobar también es que me sirve para preguntar sobre otras personas.
Pero esto si estáis experimentados o si soléis meditar, si soléis acceder al inconsciente, vais a tener más práctica o vais a poder hacerlo para preguntar cosas sobre otras personas. Esto me viene muy bien, por ejemplo, en terapia, preguntar cosas sobre el paciente o preguntar, pues alguien que tiene una duda o está intranquilo, poder preguntar, acceder a su inconsciente o acceder a su doble y poder preguntarle a su doble directamente o a su inconsciente cosas sobre él. Esto lo puedo hacer yo, o sea, lo he podido hacer yo y me ha resultado bien, o sea, pero yo no sé si esto lo podéis hacer todos, depende de vuestra experiencia en acceder al inconsciente y demás. Así que bueno, yo os digo que es posible y que lo podéis probar. Si tenéis cualquier duda de cómo hacer cualquier parte de este método, del proceso, ya sabéis que me lo podéis dejar abajo en comentarios, que siempre os leo y siempre os contesto. Quiero que probéis este método, que me digáis, que veáis el testeo muscular, que me digáis qué tal os ha funcionado y que me contéis abajo en comentarios vuestras experiencias. Y nada más, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Besos a todos.